Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Tramo final de este especial patagónico de Profanas Palabras. Bueno, en nuestro viaje a la Patagonia, aquí estamos en Neuquén con Ariel Petruccelli y con Juan Dalmazo, en un intento por conversar sobre la actualidad de la cultura de izquierda, la actualidad, su proyección, ¿no?, de la cultura de izquierda en la Argentina. ¿Cómo están viendo esta situación? ¿Qué les parece que se viene produciendo, que se puede producir? ¿O qué reflexión pueden compartir al respecto? Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio y saludos a la audiencia de La Luna con Gatillo. A mí me parece que habría que ubicar algunas coordenadas, ¿no?, sobre este tema que tiene que ver con distintas cosas. Me parece que hay un nivel, digamos, de lo que tiene que ver con el trabajo de la izquierda en el ámbito cultural, que pasa por quizás expresiones más tradicionales, como la producción sobre todo de libros y de bibliografía, que creo que en Argentina es un lugar donde se hace bastante de eso, no solo el trabajo que en particular hacemos de ediciones IPS, sino también de otros espacios que publican libros o que intentan hacer intervenciones tomando la izquierda en un sentido amplio, no solamente la izquierda organizada desde lo partidario, sino también otras expresiones. Creo que ese es un espacio que todavía puede desarrollarse más, por supuesto, porque lo que es la circulación de obras marxistas es mucho mayor en estos últimos años, 2 o 3 años, que en años anteriores, pero todavía es un trabajo, digamos, que circula a nivel de miles de personas, no de cientos de miles o de millones de personas, ¿no? Pero me parece que es importante porque hace a cuestiones fundamentales, digamos, de teoría, de estrategia, de teoría política, de programa, donde la publicación de obras clásicas, sean de Marx, de Lenin, de Trotsky, o obras como algunas que hemos escrito nosotros sobre problemas de estrategia, sobre la teoría de Gramsci, son laburos que son necesarios, que tienen un público, pero todavía es un público relativamente muy específico, ¿no? Después me parece que hay otro plano, que es el que está todavía no tan explorado, que es el de los segmentos etarios más jóvenes, ¿no? En ese aspecto, un poco el laburo que se hace o que hemos intentado hacer con la izquierda diario, que llega a un público más amplio que el público de izquierda identitario, vamos a decir, también está intentando llegar ahí, ¿no? Con producción audiovisual, con sobre todo lo que son videos o historietas o formas de comunicación que apuntan más a un mensaje presentado en un formato más breve, con un lenguaje más accesible, pero que también tiene una relación con obras más pesadas, ¿no? Es decir, es una forma, tanto una nota de un diario o de un suplemento cultural o incluso un video de 2 minutos o de 1 minuto y medio, que intentan de alguna forma remitir a soportes un poco más densos, ¿no? Como pueden ser los libros o incluso películas, documentales. Ahora, por ejemplo, se ha estrenado La Internacional del Fin del Mundo, que es una película que trata de rescatar las experiencias de Pedro Milesi, de Liborio Justo, de Mica Chevere, y que de alguna forma intenta este trabajo, ¿no? De hacer una aproximación a una historia muy densa, poco conocida por el gran público, pero que quizás si uno lo va haciendo pasando un libro de mano en mano es mucho más difícil, ¿no? Yo creo que esto igual, si uno lo toma en términos más históricos, el peso cultural de la izquierda en Argentina está mucho más desorganizado que en otros momentos, ¿no? Donde si vos pensás a principios del siglo que, no sé, los anarquistas tenían teatros, o incluso los socialistas o los comunistas, o sea, había todo un entramado, digamos, de política cultural que era mucho más fuerte.
Sí me parece que si lo comparamos con la época en que empezamos a militar nosotros, en los 90, que había mucha forma de resistencia cultural, pero la izquierda no tenía quizá tanto peso, se ha ido avanzando. Y después otra cosa que quería señalar es la importancia de desarrollar ciertos espacios de socialización que capaz desde el punto de vista tradicional no se incluye en la cultura, poner la cultura con mayúscula, como pueden ser todas las actividades de recitales que en su momento se hicieron acá en Neuquén, en Cerámica Sanón, facilitando el acceso a la cultura a miles de pibes que quizás no tenían la plata para ir a un recital, o iban a un recital y la policía lo cagaba a palos en la entrada, o esas cosas, y que ahora se está haciendo también bastante en la fábrica Madigraf, tanto lo que es organización de campeonatos de fútbol y actividades de tipo deportivo y social, como esta actividad de recitales que se viene también desarrollando allá. Me parece que si uno toma todas esas dimensiones, digamos, desde lo que es más social o incluso deportivo, hasta lo que son expresiones audiovisuales y escritas, por lo menos desde el PTS apostamos a que eso se siga desarrollando. Y me parece que es un tema que es correlativo, digamos, con el desarrollo en otros planos, sea sindical, político, de los movimientos sociales o de la organización en sentido más duro, si querés. Porque, digamos, que existan teatros, que existan lugares donde se pueda jugar al fútbol o confraternizar de distintas formas, o recitales o esas cosas, no suplanta, digamos, el desarrollo de una organización política revolucionaria, pero sí es necesario como para crear un poco, o crear mucho más, digamos, espacios donde se reflote una idea de lazos comunes, de organización en común, cierta idea de comunidad, digamos, que es lo que, por la dinámica y los mecanismos, digamos, de la sociedad actual, se tiende siempre a desarticular, ¿no? Entonces, yo creo que si hubiera que hacer un diagnóstico, digamos, me parece que sería un error creer que la izquierda tiene mucho peso en la cultura, sobre todo por el peso que tiene la televisión y las grandes empresas de comunicación de masas, pero sí veo que hay ciertos intentos de contrapesar eso, generando experiencias alternativas que son muy necesarias, ¿no? En principio esto es lo que diría como un primer diagnóstico, una primera aproximación al tema, ¿no? Ariel Petruccelli. Bueno, mucho lo que dijo Juan. Yo tiraría, para empezar, me parece que es una metáfora, casi un concepto, que la cultura, en particular la cultura política, es el suelo sobre el que se pueden desarrollar, mejor o peor, o no desarrollar determinados programas políticos. Entonces, si no se logra constituir ese suelo cultural con determinadas características, una política revolucionaria difícilmente pueda desarrollarse, ¿no? Y ahí hay un trabajo que a veces no se lo ve, o se lo ve poco, o no se sabe cómo actuar en él, que es cómo constituir una política sobre la cual se puedan desarrollar ese tipo de programas políticos, o donde, a veces más básico, donde se puedan discutir ciertos programas políticos, porque no todo programa político o no todo lenguaje político puede ser comprendido sobre cualquier sustrato cultural. Dados determinados sustratos culturales, ciertas ideas, cierto lenguaje, ciertas palabras, ciertos conceptos pueden tener resonancia o no tenerla en absoluto, pueden significar mucho, poco o nada, pueden ser muy comprensibles, muy interpeladores, o lo contrario. Entonces me parece que ahí hay un terreno que el conjunto de la izquierda, las distintas organizaciones, las distintas personas no organizadas, tenemos como una tarea que debiera ser común, y que en parte es de construir lazos, de instalar cierto tipo de debate, cierto tipo de ideas, y también cierto tipo de prácticas, ¿no? Prácticas de organización colectiva, prácticas de fraternidad de los debates, que muchas veces están ausentes, ¿no es cierto?, en la cultura de izquierda, en general mucho más anclada en el momento de la diferencia, de la ruptura, de marcar, y no de pensar colectivamente ciertos problemas, asumiendo que para muchos de esos problemas no sabemos cuáles son las respuestas y hay que bucearlas.
Me parece que la cultura de izquierda necesita mucho de eso. Después sí, me parece que lo que decía Juan, de esos dos niveles, ¿no es cierto? Uno más, no es quizá la palabra más adecuada, uno más elevado, más de discusión profunda, pero que quizás llegue a menos gente, y otro más de difusión, de instalación de ideas, de problemas en un sentido más cotidiano, más popular, etcétera. Son dos niveles, y yo creo que en eso ha habido cambios en los últimos años, y creo que se lo puede graficar muy fácilmente hasta con algunas experiencias personales. Yo recuerdo perfectamente cuando publiqué mi primer libro, que era un libro sobre teoría marxista, fines de los 90, era una rareza absoluta, ¿no? O sea, como algo que no estaba para nada de moda. Y cuando hicimos la presentación de ese libro acá en Neuquén, tanto Tarkus como Astarita habían remarcado esa característica, ¿no? Un libro anómalo que hablaba de teoría marxista cuando parecía que ya nadie hablaba de teoría marxista, y uno miraba para el costado y no se estaban produciendo obras. Y en cambio, si uno pega un salto, ¿no? Y pasa de los últimos años 90 a principios del siglo XXI, en particular a los últimos, yo diría, 4 o 5 años, uno encuentra que hay una producción, por un lado teórica, de teoría, con algún tipo de anclaje marxista, que por lo menos en Argentina ya empieza a ser abundante, ¿no? Está el libro de Matías Mayelo y Emilio Albamonte sobre estrategia socialista y arte militar. Están los trabajos de Facundo Nahuel Martín, que son teóricos. Bueno, podríamos rastrear, quizá tienen no tanto de teoría marxista, pero con mucho ribete teórico, trabajos de Maracha, textos de Ezequiel Adamowski. O sea, podríamos sumar las recientes tesis doctorales de Julia Espósito, de Santiago Rollerones, ¿no? Hay mucha producción, en particular si uno lo compara con 15 o 20 años atrás, donde eso prácticamente no existía. Y ahí me parece que hay como una generación ausente, ¿no? Inclusive me parece que habría que mirarlo bien, pero se da casi a nivel mundial, ¿no? Si uno mira la producción de teorías críticas, para hacerlo un poquito más amplio que el marxismo, hay como una generación que es la que se formó al calor de las revueltas de fines de los 60, principios de los 70, y que siguen todavía produciendo en la actualidad ya como personas grandes, ¿no? Un Anderson, un Eagleton, un Jameson, Hobsbawm, que ya se murió, un Cohen, etcétera. Y hay una generación, la que se debiera haber formado o haber iniciado su carrera, su producción en los 80, que no está, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿quién es el intelectual de izquierda importante formado en esos años? Casi no hay. Y fines de los 90, o en los 90 tampoco hay mucho, y ahora es como que empieza a aparecer nuevas generaciones en los últimos años. Que bueno, hay que ver cómo evoluciona, etcétera. Y después me parece que a nivel de más que de la producción sofisticada de ideas, no sé, la generación de discusiones y la producción de formatos y textos o videos o lo que fuere, bueno, eso está muy atravesado por las nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí me parece que hay discusiones que se están dando, pero que requieren una profundización. O sea, yo creo que hay que tener cierta cautela con las nuevas tecnologías. No hay ni que endiosarlas, ni que condenarlas, pero no siempre el medio es un instrumento neutral, ¿no? Entonces, muchas veces las nuevas tecnologías que llevan a la brevedad, a la inmediatez, a la imagen por sobre el concepto, etcétera, yo no digo que haya que despreciarlas o combatirlas, pero tiene sus problemas, ¿no? O sea, yo no estoy para nada convencido de que una política seriamente revolucionaria se pueda hacer sin algo de teoría más o menos sólida y sin comprensión compleja de problemas. Y bueno, ahí las imágenes, el Twitter es insuficiente, ¿no? Entonces, no digo que se lo desprecie como instrumento, pero tampoco que pensemos que esta es una vía regia en la que está todo bien y no hay ningún problema. Bien, parece que los desafíos son muchos, sobre todo por el nivel de velocidad con el que acontecen los cambios tecnológicos, ¿no? No sé si quieren agregar algo más respecto de esto o de una reflexión más general sobre la cuestión de los desafíos de la cultura de izquierda en la Argentina.
Qué tema complicado, ¿no? Yo creo que a mí me parece que hay como... Bueno, primero quería preguntarle a Ariel qué es Twitter. No, es un chiste, pero yo no uso Twitter. Lo que me parece es que hay... O sea, siempre en estas cosas hay una relación compleja entre lo que es el pasado y el presente, ¿no? Entonces hay determinados formatos o tecnologías o lo que sea que se utilizan para hacer política o para comunicar determinados mensajes, pero a la vez hay que indagar en las experiencias del pasado porque fueron ricas. Una vez charlábamos, me acuerdo, una vez hablando con Horacio González, me hizo un chiste que a mí me causó mucha gracia, que dijo, mirá, Trotsky no fue Gramsci por un pelito. Y él se refería justamente al interés de Trotsky por los temas culturales y todo eso, ¿no? Y me decía, bueno, pero una diferencia grande que tenían era sobre el problema del prolet cult, ¿no? Todo lo que es cultura proletaria, todo eso. Y después charlando de ese tema con otros compañeros, que me decían, bueno, pero todo eso es la cultura proletaria, después terminó el estalinismo, yo qué sé, digo, es verdad. Pero lo que es cierto es que si nosotros tuviéramos hoy, como había en otros momentos, bibliotecas obreras, teatros obreros, todas esas cosas, por más que pasen obras de, no sé, no de Bertolt Brecht, sino de un autor tradicional o lo que sea, estaríamos mejor, ¿no? Desde cierto punto de vista, o sea, desde el punto de vista de la apropiación de la cultura por las capas populares, por la clase trabajadora, por los jóvenes. Entonces yo creo que, digamos, hay un área, digamos, o un espacio complejo entre esas dos cosas, ¿no? Entre todas las posibilidades que abre el presente y los métodos nuevos de comunicación y todas esas cosas, y la densidad o la profundidad que han tenido experiencias del pasado que en su momento funcionaron. Entonces me parece que ahí está un poco es decir, cómo hacer un laburo que sea operativo en el presente, pero que a su vez no caiga en la pura novedad o en el desconocimiento de otras experiencias que fueron ricas en este sentido. Y yo creo que eso está por hacerse, ¿no? Hay determinadas cosas que se han logrado o avances, pero me parece que es un campo de experimentación que todavía no está agotado para nada. Sí, yo agregaría a eso, simplemente uno tiene la sensación, sobre todo al hablar con gente de las generaciones más jóvenes o al observar lo que ocurre en la realidad más en general, que en este mundo posmoderno en el que habitamos hay un claro déficit de historicidad, ¿no? Yo no creo que la solución a ese déficit de historicidad sea un regreso a algunas ideas que me parecen fantasiosas, ¿no? De que si uno tenía un conocimiento histórico podía predecir exactamente lo que iba a ocurrir en el futuro y orientarse con plena seguridad y tener la línea política correcta. Me parece que eso es una exageración que no lleva a ningún lado, pero que cierta capacidad para inscribir lo que nos ocurre en un registro histórico, cierta capacidad para entender y saber de dónde venimos y cuáles fueron los procesos que generaron el mundo contemporáneo, la sociedad contemporánea, los vínculos causales, qué cosa provocó, es indispensable para entender el mundo contemporáneo. Y la sensación que yo tengo, lo resumiría en 2 líneas rápidamente, me parece que la tradición marxista, aunque claramente no tiene la fuerza política de organización que pudo tener en otros momentos, sigue teniendo claves muy importantes para entender lo que pasa. Yo creo que una persona con una sólida formación marxista puede entender e inclusive prever muy bien lo que sucede en el mundo, aunque muchas veces eso que sucede no nos agrada para nada, ¿no? O sea, creo que uno de los dilemas que tenemos es que tenemos el desafío de comprender nuestra propia impotencia política, ¿no? Pero entendemos lo que sucede en el mundo. O sea, no es un problema de intelección. Y me parece que uno de los problemas de la cultura posmoderna, que permea inclusive a las jóvenes generaciones militantes, es la dificultad de entender lo que sucede a escala global y de tener una perspectiva global o totalizadora, ¿no? Nuevamente, yo no diría hay que volver a viejos esquemas totalizantes, presuntuosos y apresurados, ¿no? Pero cierta capacidad para entender lo que sucede, para inscribir nuestra vida cotidiana y nuestra micropolítica en esquemas macro es indispensable, y si no entendemos lo que pasa y muchas veces caemos en soluciones que parecen fáciles pero que en realidad son fantasiosas. Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo.